¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Alvarado. Antes de presentarles a Will Fowler, les voy a leer unos versitos. Mas no la guerra en que la patria se hunde, ni la miseria que su faz marchita, refrenarán la empresa que medita tu mente infatigable sin cesar. ¿Verá México al fin el bello teatro, digno de su esplendor y grandeza? Sí, lo verá, y un lauro en tu cabeza será el premio a tu rápido afanar. Bueno, esos versos son del poeta Ignacio Rodríguez Galván y los escribió en la ocasión de la inauguración del Gran Teatro de Santana en 1844, cuando se inauguraba cerquititititita de aquí, tapando la avenida 5 de Mayo, el Gran Teatro de Santana. Ignacio Rodríguez Galván escribía estos versos que a partir de la lectura de un libro extraordinario de Will Fowler, que es una biografía de Santana, me di a la tarea de investigar y de descubrir, no sé si conocías los versos, Will, son una maravilla. Me puse a investigar sobre el Gran Teatro de Santana y descubrí validados en estos versos muchas de las hipótesis de Will Fowler sobre el personaje de Santana y sobre el personaje de José María Tornel, pero extrapolados al mundo de lo teatral y al mundo de lo cultural. Voy a leer lento estos versos. Mas no la guerra en que la patria se hunde, ni la miseria que su faz marchita, refrenarán la empresa que medita tu mente infatigable sin cesar. Eran unos versos muy provocadores para andar leyendo frente de su Alteza Serenísima, que todavía no era Alteza Serenísima, pero ya mero lo iba a ser. Es decir, frente al presidente de la República, Ignacio Rodríguez Galván, sale a decir que la patria se hunde en la guerra y que la miseria marchita su faz. Pese a ello, ¿verá México al fin el bello teatro digno de su esplendor y grandeza? Sí, lo verá. Y un lauro en tu cabeza será el premio a tu rápido afanar. Eso no se lo está diciendo a Santana, no le está poniendo el lauro en la cabeza a Santana, se lo está poniendo a Francisco Arbeu, que era el empresario que se ocupaba de la operación del Gran Teatro de Santana, después Gran Teatro Nacional, y que pues, había sido beneficiado con un estipendio del gobierno para la construcción y la inauguración y la operación de este teatro. Bueno, casi diría que en estos versitos toda la tesis de Will Fowler sobre Santana y toda la tesis, digamos, que anticipo será la suya sobre la política cultural y educativa de Santana, está cifrada. Es decir, a mí me resultó fascinante leer el Santana de Will Fowler porque es un libro enormemente matizado. No es un salvoconducto a la redención para Antonio López de Santana, sino lo muestra como el personaje corrupto y vanidoso que era, pero sí es una visión extraordinariamente matizada que reconoce sus aciertos políticos, sus aciertos militares, su patriotismo y sus claroscuros. Creo que en México somos un país muy volcado a los caudillos, fenómeno que Will ha estudiado mucho, no solo en México, sino en Latinoamérica toda. Pues nos entusiasmamos mucho en cuanto aparece alguien a diestra o a siniestra y lo queremos ver perfecto y creemos que nos va a salvar y nos va a redimir y este sí es el mero bueno que nos va a llevar a la transición o a la probidad o al primer mundo o a la igualdad y la justicia social o a ver qué. Y pues claro, no hay nadie que esté a la altura ni de lo que los caudillos nos prometen, ni de lo que nosotros nos queremos imaginar en ellos, y por eso vivimos en un ciclo de decepciones sistemáticas. Bueno, en ese sentido, Antonio López de Santana sería el caudillo paradigmático y creo que así lo retrata de manera verdaderamente notable Will Fowler en su biografía, una biografía. Ayer la cotejaba yo con la novela Enrique Cernes, el autor de La Patria, a la que Will hace referencia, que es muy divertida, pero es una caricatura, o con la biografía de Enrique González Pedrero, que es un asesinato caracterológico, básicamente, es decir, en donde Santana es el malo de la historia oficial, y disfruté mucho no solo su perspicacia política y sociológica, sino su perspicacia psicológica y la idea de que no tengamos historia marmórea, pero tampoco una historia sembrada de estridencias, que también nos gusta mucho. ¿Qué muestra este versito que tenga que ver con la visión de Santana que nos presenta Will Fowler? Muestra un gobierno endeudado hasta las cachas y que tiene al país en un estado de pobreza y desigualdad,
enfrascado en unas guerras de las que rara vez sale victorioso, pero preocupado por la educación y preocupado por la cultura. Descubriendo, investigando, a partir de la investigación de Will descubrió otra cosa. Los derechos contractuales de los actores teatrales son una conquista de Antonio López de Santana. Es decir, quien fue el primero que estipuló la protección legal a los actores teatrales fue Santana. También fue el primero en estipular la censura teatral. ¿Por qué? Porque le tenía muchísimo miedo a la libertad de expresión. Pero era un personaje, digamos, que tenía una relación compleja con el mundo de la cultura y de la educación, pues muy reforzada por José María Tornel, por su lugarteniente, su brazo derecho, su gran cómplice intelectual, pero también militar. Y a partir de ahí, pues yo creo que hay otros momentos que bien me soplaba Beatriz Maupomé, que ha leído mejor que yo a Will Fowler, que iban a salir a relucir esta tarde. Uno es sin duda la participación del Colegio Lancasteriano, al no existir un sistema educativo en México. Antonio López de Santana y José María Tornel apelan al Colegio Lancasteriano para crear un modelo educativo bastante sui generis, pero con resultados bastante exitosos en su momento. Y otra es el primer Ateneo de México, que no es el Ateneo de Justo Sierra que todos no sabemos, sino es un Ateneo previo en donde hay nombres importantes. Uno de ellos, por cierto, es Lorenzo de la Hidalga, el arquitecto del Gran Teatro Nacional. Otro es Mariano Otero, y el presidente del Consejo de Administración de ese Ateneo de México era José María Tornel, precisamente. Entonces, creo que resultará fascinante escuchar a Will Fowler esta tarde hablar a propósito de, digamos, los proyectos culturales, educativos y artísticos de Antonio López de Santana y de José María Tornel, que son dos y se toman juntos. De hecho, la biografía de Tornel que escribió Will se llama Tornel y Santana, y en buena hora. Esa no está traducida al español, además, si no me equivoco, y creo que es una omisión grave. Y a partir de esto, creo que podremos, bueno, un poco entender en dónde estamos parados. Es decir, creo que no hay mejor lugar que el Palacio de Bellas Artes para escuchar a Will Fowler hablar de esto y entender también, digamos, cuáles son los orígenes de nuestra política cultural, y a la luz de esa política cultural y educativa, entender un poco más del personaje que fue Antonio López de Santana. Es un privilegio que me hayan invitado a compartir la mesa contigo, Will. Muchísimas gracias y te escuchamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es para mí un gran privilegio encontrarme hablando ni más ni menos que en el Palacio de Bellas Artes. Y también quisiera agradecer evidentemente a Beatriz Maupomé Corona por no solo la invitación, sino verdaderamente por haber montado una exposición extraordinaria sobre las estampas de un teatro del México del siglo XIX. Y si todavía no han tenido ocasión de ver la exposición, les insisto que vayan, y si está cerrado cuando termine esta charla, pues vengan en otro momento, porque verdaderamente es una exposición extraordinaria. Bien, lo que yo quisiera hacer es aprovechando el hecho de que tenemos aquí esta magnífica exposición, es hablar un poco sobre Santana, como siempre, teniendo en cuenta, en este caso, los proyectos culturales de sus gobiernos y la relación que tuvieron con la iniciativa de Francisco Arbeu de dirigir el que se convertiría en el Gran Teatro de Santa Ana. Entonces, la manera de lo que voy a hacer en los siguientes 40 minutos es, de hecho, primero hablar de Santana, en términos de hablar de la leyenda negra de Santana, porque creo que si empezamos con la imagen negra que se tiene, la imagen negativa que se tiene de Santana, si empezamos sin esclarecer un poco si no corregimos, ¿no?, un poco esa leyenda, va a ser imposible para un público que no conoce otra versión de la vida de Santana, va a ser imposible entender cómo puede ser que un monstruo como Santana le interesara la cultura o que apoyara esos proyectos o que iniciara o apoyara, pues, por ejemplo, la creación de un teatro como el Gran Teatro de Santana, ¿no? O sea, no tiene sentido que, si creemos a José María Luis Mora, que lo define como el Atila de la civilización mexicana, si Santana era el Atila de la civilización mexicana, ¿qué diablos hace apoyando la educación, apoyando el Ateneo Mexicano, apoyando, pues, precisamente este teatro? Y entonces vamos a empezar simplemente para que quede claro un poco esa leyenda. La voy a corregir rápidamente dentro de lo que cabe. Después ya pasaré a hablar de Tornel, porque finalmente es una de las figuras fundamentales en términos de esos proyectos culturales. Hablaré de esos gobiernos de 1841 a 1843 y del 43 al 44, y ya entonces entraremos ya más a fondo en términos del teatro en sí. ¿Sí? ¿Todos contentos con el plan de acción? Muy bien. Bien. Pues empecemos con la leyenda negra de Santa Ana.
Santana lo conocemos, de hecho, o sea, la leyenda negra es de que fue un traidor, de que fue un cínico oportunista que cambió de bando sin importarle la patria y que fue un tirano, ¿no? O sea, vamos a decir que esos son digamos, la visión que se tiene. En términos de ¿por qué traidor? Bueno, pues se dice que fue traidor porque reconoció la independencia de Texas en 1836. No reconoció la independencia de Texas en 1836. No reconoció la independencia de Texas. El documento que él firmó acordaba de que él estaba dispuesto a que una comisión viniera de Texas a México y presentara el proyecto, la propuesta de la independencia de Texas, y entonces sería el Congreso mexicano el que decidiría si aprobaba la independencia o no. Eso no es reconocer la independencia de Texas. Se le habla de traidor por perder la guerra a propósito, ¿no? La idea esta de que, bueno, y lo que se dice, ¿no? Que vendió la mitad del país, que vendió la mitad del país. No vendió la mitad del país. No vendió la mitad del país, ¿no? En esa guerra él hizo de todo para defender el país. Lo que sucede es que está en el exilio cuando empieza la guerra contra los Estados Unidos, en La Habana, ve varios comisionados que manda Polk, y a quien engaña en esas discusiones es a Polk, en el sentido de que él se pone de acuerdo si le permiten regresar a México y le dan bastante dinero para entonces, dijéramos, pagar al gobierno mexicano para que acuerden no luchar una guerra contra los Estados Unidos, negocien por la paz y cedan todo ese territorio que quiere Polk para los Estados Unidos. Lo que hace Santana una vez que llega a México, usa ese dinero, en parte se lo queda, eso sí, corrupto lo era, pero también usa ese dinero para armar ejércitos y de hecho a partir de ahí se dedica a defender el país lo mejor que puede. Podemos quizás acusarle de no haber sido un buen estratega, pero valiente lo era y lo vemos luchando en todas las campañas, ¿no? La campaña del norte, donde tenemos la batalla de la Angostura, en la batalla, ¿no?, cerca de Veracruz, en la batalla de Cerro Gordo e incluso ya en la campaña del Valle de México, hasta que finalmente ya llega el momento de irse, deciden irse, pero aún y así Santa Anna no se rinde, sino que procura, su intención junto con Juan Álvarez es mantener la guerra. Y al haber evacuado la Ciudad de México, su intención, esto es igual como los rusos con Napoleón, ¿no? Al llegar a Moscú, es evacuar la capital, pero continuar la lucha, irse a Oaxaca, reforzar las fuerzas y volver al ataque. Ese es el plan. Lo que pasa es que empiezan a desertar las tropas y al llegar a Oaxaca, Juárez no le deja entrar y ahí pues se va al exilio. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, del 2 de febrero de 1848, no lo firma Santana. Santana ya está en el exilio. Santana no tiene nada que ver con el tratado por el que se cede la mitad del territorio de los Estados Unidos. No. Él está tan indignado como el que más de que un gobierno moderado en la capital haya firmado ese tratado. O sea, de ahí que se le acuse de traidor y vendepatrias por lo que sucedió en la guerra contra los Estados Unidos es falso. Traidor y vendepatrias por vender la mesilla. Sí, la mesilla sí que la vendió. Ahí sí. ¿No? Entonces, si lo vamos a llamar vendepatrias, pues entonces vamos a decir que fue por la mesilla. Y lo que pasa es que la historia oficial o la visión popular que se tiene de Santana mezclan las dos cosas, ¿no? Mezclan la pérdida de la mitad del territorio en la guerra contra los Estados Unidos, lo mezclan con el Tratado de la Mesilla y de ahí sale que vendió la mitad del país. Vendió el Valle de la Mesilla, que es un terreno significante. Claro, Santana ese año hizo maravillas para no tener que vender la mesilla. Buscó el apoyo de Gran Bretaña, de España, de quien fuera, para que lo apoyaran, para que no tuviera que vender la mesilla, pero el país no estaba en ese momento para tener otra guerra contra los Estados Unidos y los Estados Unidos ya estaban movilizando tropas y amenazando con que se lo llevarían por las buenas o por las malas. Eso no justifica tampoco que, bueno, lo vendió y hubo un gran escándalo en términos de que los 10 millones que se pagaron pues acabaron más bien en los bolsillos de sus colegas y de él mismo y de nuevo podemos acusarle de corrupto y si vamos a acusarle de vendepadres es por eso, pero también hay que entender el contexto en el que él se vio forzado en cierta manera a vender la mesilla. Traidor por apoyar inicialmente el imperio de Maximiliano, es cierto, pero también en esa coyuntura, él desde el exilio lo que él quiere es aprovecharse de eso, de lo que está sucediendo, para él llegar a México representando a Maximiliano con la intención, de hecho, de él hacerse con el poder. Fracasa, los franceses ya saben las intenciones que tiene y lo echan del país antes de que él pueda hacer nada. Y de repente redescubre que él fue el fundador de la República, ¿no? Tal y como nos lo presenta, ¿no?, él mismo. Lo de que es un cínico oportunista, yo lo que descubrí, y esto fue gracias, yo empecé mi investigación sobre Tornel antes de llegar a Santa Anna, y lo que yo vi con Tornel es que hubo una evolución política. Tornel, hablaré de él en otro momento, un intelectual, ¿no?, un gran pensador político, pues fue evolucionando, ¿no? Un liberal, radical, federalista en la década de los 1820, va perdiendo
esa generosidad política al ver los fracasos constitucionales, al perder confianza en la habilidad de la gente de escoger bien, pasa de ser federalista a centralista, pero es una evolución. Y después de la guerra contra los Estados Unidos, sí llegar a la conclusión de que el pueblo de México no está listo para votar o escoger. Son los santanistas los que hablan de que el pueblo mexicano es como un pueblo enfermo, necesita un médico que le dé una medicina y un dictador que se asegure de que se tome esa medicina. Y ya tenemos finalmente la dictadura de 1853 a 55. Pero es una evolución. O sea, los santanistas de 1853-55, o sea, la dictadura, que es una dictadura terrible, ¿no? No son aunque sean las mismas personas, no podemos decir que porque estuvieran a favor de la dictadura entonces, que siempre hubieran estado a favor de una dictadura. No es cierto, o sea, hay una evolución. Y lo mismo sucede con Santa Anna, de ahí que no es que sea un cínico oportunista necesariamente, es un político consumado, evidentemente hay momentos que hay alianzas, pero eso igual que todos, ¿no? Pero hay una evolución. Tirano. Bueno, fue dictador brevemente en 1834 y 35, en 1841 y 43, y 1853 y 55. Sin embargo, tanto en la primera ocasión y en la segunda, la intención no es permanecer de dictador, es convocar un Congreso Constituyente y tener una nueva Constitución. O sea, no busca él perpetuarse en el poder. De hecho, una de las cosas fascinantes de Santa Anna es que en ningún momento se queda lo suficiente en la Ciudad de México para consolidar su poder. Si él fuera una persona que ambicionaba ser un dictador así de por vida, pues hubiera quedado en la capital y se hubiera asegurado de ello. Pero él prefería estar en Manga de Clavo o en el Cero o luchando, ¿no? Pero, o sea, no ambiciona el poder de esa manera. Y lo que vemos es esto. Hay un Congreso Constituyente que forja la Constitución Centralista de 1836 y en 1841-43 hay un Congreso Constituyente. Lo que pasa es que le sale una Constitución Federalista en 1842 que no es lo que quieren los santanistas. Nicolás Bravo se ocupa de cerrar ese Congreso, vuelven a empezar con una Junta de Notables y ahí se forjan las bases orgánicas de 1843, que es una nueva Constitución propiamente santanista, dijéramos, ¿no? Que dura hasta 1846, cuando se reintroduce la Constitución Federalista de 1824. Estoy yendo rápido, pero me siguen, ¿verdad? Sí, Su Alteza Serenísima, ¿no? Ya hemos tenido la referencia a Su Alteza Serenísima. Se le llama a Su Alteza Serenísima en ese último gobierno. Pero claro, ¿quién fue la primera persona que se hizo llamar Su Alteza Serenísima? Fue Hidalgo. Fue Hidalgo. Lo que hace ese gobierno, y tiene un poco que ver con de lo que voy a hablar un poco más adelante, el proyecto patriótico santanista, que especialmente se acentúa todavía más después de la guerra contra los Estados Unidos, porque hay esa sensación de qué nos ha pasado, ¿no? ¿Por qué hemos perdido esta guerra? Es que no tenemos conciencia de nación, de patria, tenemos que forjar patria, tenemos que asegurarnos de que los mexicanos sepan quiénes son, que sean orgullosos, ¿no? De ahí el himno nacional es precisamente en 1854 que es Santa Anna quien lo encarga. Y es ese gobierno que busca rescatar títulos y órdenes que son autóctonos mexicanos. Y entonces toma pues Su Alteza Serenísima porque el fundador, el padre de la patria, se hacía llamar Su Alteza Serenísima. Se rescata a la Orden de Guadalupe porque el otro padre de la patria, según en ese momento, que es Agustín de Iturbide, que consumó la independencia en 1821, pues también se rescata eso, ¿no? Y esto yo creo que también, en fin, tiene bastante que ver con también la visión que veremos en esos gobiernos del 41 al 44, donde se está buscando, ¿no?, crear esa conciencia de lo nacional. País de un solo hombre, ¿no? También esta acusación, ya has mencionado a González Pedrero, ¿no? Pero la idea de, ¿cómo podía ser el país de un solo hombre? ¿Cómo podía un hombre controlar México? Es absurdo. Pero viene de parte de esa leyenda negra de que como las cosas no fueron bien durante las primeras 3 décadas nacionales, es muy fácil culpar a un individuo de todo lo que fue mal, en vez de asumir una responsabilidad colectiva de qué es lo que sucedió, ¿no? 11 veces presidente. Curiosamente, el presidente decía ayer, hacía alusión a Santa Anna 11 veces presidente. No fue presidente 11 veces, fue presidente en 6 ocasiones. Podemos sumar 11 si sumamos cada vez que sale de la capital y regresa como un nuevo mandato presidencial. Lo de las 11 veces es una exageración, o sea, no es mentira, en el sentido de que cada vez que sale y entra, pues se podría decir que es un mandato distinto, pero son 6 mandatos presidenciales, y el que se contara de esa manera viene ya con el porfiriato, porque es una manera de contrastar, ¿no?, con la estabilidad porfiriana, ¿no? Antes de Porfirio, caos.
época de Santana, 11 veces presidente. Para un país que tenga una persona que solo debe ser eso, el caos de los caoses, ¿no? Y sin embargo, son 6. Bueno, ok, 6 pueden ser muchas veces, pero no son 11, ¿no? Claro, el único responsable de todo lo que fue mal, esto es la acusación continua, es lo fácil, ¿no? Serna mismo, ¿no? Serna, la novela de Serna, parece que nos está llevando por una ruta de intentar entender a Santana y al final de la novela perdón, es un spoiler, pero al final de la novela está hablando de que le valió madres la patria y que, en fin, bueno, no voy a decir las palabrotas que dice la novela, pero ahí está, ¿no? Un general corrupto, sí, sí lo fue, ¿no? Esto, y como bien dices, o sea, yo en mi biografía de Santana yo no busco reivindicarlo, busco entenderlo, ¿no? Y sí, fue corrupto, ¿no? Pero, por ejemplo, la estatua que se construyó ¿no? Aquí cerca, en esa estatua, señalando supuestamente hacia los Estados Unidos, ¿no? Porque iba a Texas, iba a reconquistar Texas, pero el chiste de entonces es que estaba señalando la tesorería, ¿no? El edificio de Hacienda Nacional, ¿no? Pero también lo eran todos, ¿no? También hay que entender ese contexto, ¿no? Al menos en ese momento. Un general payaso, también hay esa narrativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos supuestamente la batalla de San Jacinto, que pierden después de la batalla del Álamo, de que pues se echó una siesta y claro, es jajaja, ¿no? Se echó una siesta. Bueno, también hay que entender, una vez que uno mira los documentos, él llega allí, deja órdenes muy explícitas, están todos cansados porque llevan pues tiempo de batalla, se ha pasado toda la noche él mismo además checando todos los puntos de defensa, sabiendo que Houston está pues a 1 kilómetro de donde están ellos, y cuando está esperando que lleguen las tropas de refuerzos, que cuando llegan y les dan de comer, dice, bueno, mientras comen, me voy a echar una siestecita, pero me despiertan el momento que terminan de comer. Lo que pasa es que la gente ve que se va a dormir el general, y los demás le siguen el ejemplo y se da esa debacle, ¿no? El tamal de Jico, en 1845, cuando se está yendo, después de la revolución de las 3 horas del 6 de diciembre de 1844, hay esta historia de que se encuentra pasando por Jico y, según esta historia popular, un grupo de indígenas lo apresan y lo envuelven en hojas de plátano y lo ponen a cocer, ¿no? Como un tamal, ¿no? Le ponen especias y entonces finalmente es rescatado por un cura y, bueno, todo esto es una historia absurda, ¿no? O sea, no. Yo que revisé todos los documentos de cuando lo apresaron allá en Jalapa, esto no sucedió. El cronista oficial de Jico, y lo digo en una de las notas de pie de página, según él, algo así sucedió, no le envolvieron eso, sino que era la familia de un amante que él tenía, que al ver que estaba por ahí lo quisieron castigar o hicieron una broma con él. Pero en fin, esto yo no he visto documentos que lo comprueben. Pero todo entra dentro de una visión para ridiculizar a Santana. Pero entonces tenemos una situación absurda. ¿Cómo puede ser una figura absurda, ridícula, un payaso, a la vez que durante su época, ¿no? Todos los partidos lo buscaron, ¿no? Era la tentación de todos los partidos. En algún momento u otro, incluso Juárez en un momento dado, buscan a Santana o defienden a Santana, ¿no? O sea, se convirtió en el gran héroe nacional, ¿no? Por una serie de razones que no voy a ahondar. Y tenemos pues también un poco lo pintoresco, pero en cuanto a la venerada pierna, ¿no? Que claro, es precisamente en esta época, en 1842, cuando se desentierra la pierna que quedó enterrada en Manga de Clavo y se entierra en el cementerio de Santa Paula, con toda una ceremonia, ¿no? Pero no olvidemos, él perdió la pierna en 1868 peleando contra los franceses, ¿no? Verdaderamente es un momento heroico también, es parte de su historia. Y no solo, además el pobre Santana, no solo es una leyenda negra mexicana, pero es una leyenda negra tejana, ¿no? Porque finalmente, ¿por qué buscaban la independencia los tejanos? Era para conservar sus esclavos. O sea, es una situación donde la esclavitud, hay una abolición completa de la esclavitud el 16 de septiembre de 1829, que Vicente Guerrero lo impulsa, apoyado por una iniciativa de Tornel, pero como es una constitución federal, se arreglan las situaciones para que en Texas, Coahuila, de alguna manera no se obedezca a eso. Ahora, el momento que se termina el federalismo y entra el centralismo y todo el mundo tiene que obedecer las mismas leyes porque ahora tenemos un gobierno centralista, ahí empieza la revuelta tejana. Y yo, muy valiente, y lo fui, muy valiente, yo en Texas, yo dije que la misma razón por la que los tejanos quisieron irse de México en 1835 fue la misma razón que quisieron irse del Union, ¿no? En 1861. Y entonces salí corriendo.
Un general cruel que, ¿no?, durante el Álamo, y igualmente cruel con los prisioneros de Goliat. Tenemos que entender el contexto de la guerra en la que estaban, y además él mismo lo reconoce. El problema es que es una guerra no de naciones, ni siquiera es una guerra civil, sino que son, ¿no?, para ponerlo en términos modernos, unos inmigrantes que han llegado y están declarando la independencia, ¿no? Y es en ese contexto. Y además él está obedeciendo decretos que parten de aquí, del Congreso de aquí, del Tornel, que dice que cuando se apresen los piratas hay que ejecutarlos. Y hay un momento cuando, con lo de Goliat, Urrea le dice, no, no podemos ejecutarlos. Pero dice, pero si nosotros desobedecemos las órdenes del Congreso, estamos desobedeciendo a nuestro gobierno, no nos queda de otra, ¿no? Ahora, la muerte de 400 personas no deja de ser horrible, ¿no? Pero en fin, hay que también, ese es el contexto. ¿Que negoció con Paul? Bueno, claro, él quería regresar, pero negoció finalmente para regresar y luchar contra Paul. Si hubieran ganado contra los Estados Unidos, esto sería la gran historia como el caballo de Troya, ¿no? O sea, sería cómo engañó el general de los Ardíes a Polk. Por desgracia no salió de esa manera. Como decía Josefina Vázquez, es muy certero, a todo Santana le sirvió de comodín. Se le hizo tan indispensable como lo era para sus contemporáneos en apuros, tanto que si no lo tuviéramos, lo hubiéramos inventado. Entonces fue, pues precisamente, el chivo expiatorio perfecto para la derrota, la excusa perfecta para justificar la revuelta tejana, la manera fácil de explicar los fracasos de las primeras décadas nacionales, ideal para contrastar tanto con Juárez como con Díaz, y claro, la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Pero en términos de Santa Anna, pues claro, es un hombre complejo, es un hombre de acción militar, un hacendado, no es de las élites, de hecho él se siente incómodo en la capital con las élites de la capital, es un veracruzano, prefiere estar en Veracruz. Patriótico, totalmente. Lo tenemos pues dispuesto a luchar contra los españoles en 1829. De hecho, le encanta la guerra, o sea, es de esos militares que le gusta estar además al frente, ¿no? Lo tenemos, pues eso, en todas esas batallas. Se ve por encima de las disputas de los partidos políticos, esto es una visión napoleónica, o dessous de la mêlée, ¿no? La tentación de todos los partidos. Según Fanny Calderón de la Barca, ¿no?, la escocesa que llega aquí con el embajador español, ella lo describe así, ¿no?, y es una mujer muy perceptiva. Muy señor, de buen ver, vestido con sencillez, con una sombra de melancolía en el semblante, con una sola pierna, con algo peculiar de inválido y para nosotros la persona más interesante de todo el grupo. De color cetrino, hermosos ojos negros de suave y penetrante mirada e interesante la expresión de su rostro. No conociendo la historia de su pasado, se podría decir que es un filósofo, que vive en digno retraimiento, que es un hombre que después de haber vivido en el mundo ha encontrado que todo en él es vanidad e ingratitud. Y si alguna vez se le pudiera persuadir de abandonar su retiro, solo lo haría, al igual que Cincinato, para beneficio de su país. También lo que sabemos, obviamente, es que era un hombre increíblemente carismático, ¿no? Guillermo Prieto, que puede ser bastante crítico de él, de todas maneras lo describe de esta manera. Cuando estaba de broma, daba cierto acento jarocho a su palabra que caía en gracia. Sus grandes y penetrantes ojos negros persuadían más que sus palabras, y sus ademanes prontos y desembarazados le hacían seductor e irresistible. Y tenemos el caso de Enrique de Olavarría Ferrari, que tras conocerlo a mediados de la década de 1830 queda totalmente cautivado por el caudillo veracruzano. Repito que don Antonio me pareció la más excelente persona del universo. Que no me dijesen que era imposible que hubiese un presidente de la República mejor que don Antonio. ¡Qué transformación la mía! Yo que figuraba entre los liberales, yo que había echado pestes contra él, yo que había entrado en conspiraciones teóricas contra su despotismo, era en aquel momento más papista que el Papa, es decir, un santanista hasta las cachas. Y según Luis Reyes de la Maza, a Santana le encantaba ir al teatro. Asistía a las funciones y aplaudía entusiasmado. Así se divertía el señor presidente de la República en 1843, cuando no estaba en Tlalpan jugando a los gallos o a los albures. Y de manera crucial, Santa Anna tenía un amigo, y ese amigo era José María Tornel. José María Tornel y Mendívil resultó crucial, yo lo veo crucial en términos de también explicar el éxito de Santa Anna. Hay muchas razones para hablar del éxito de Santa Anna, quizás a la hora de las preguntas lo pueda hablar, no lo voy a hacer. Pero de la manera que influyó Tornel, uno fue que fue como ideólogo, las ideas que propuso, pero también porque al estar en la Ciudad de México fue quien informaba a Santa Anna. ¿Cómo era posible que Santa Anna, estando en Veracruz, supiera siempre lo que estaba pasando en la capital? Era Tornel. Pero también al escribir como Los Ángeles, porque Tornel escribía como Los Ángeles, ¿no?,
era un propagandista ideal. O sea, los contemporáneos veían a Santana como algo especial porque había alguien que lo estaba diciendo, un poco como se beneficia Juárez de la ayuda de Guillermo Prieto, ¿no? Son personas que influyen en el pensar. Y además Tornel, aparte, escribía con Los Ángeles, pero es autor de varias obras absolutamente fundamentales, ¿no? que se deben leer. Por ejemplo, Texas y los Estados Unidos en sus relaciones con la nación mexicana, que escribe en 1837. Y ahí queda claro un poco las ambiciones de los Estados Unidos y lo que están buscando conseguir ya en 1837. Escribe una obra de teatro que no ha sido rescatada y está todavía, se puede encontrar en el Mosaico Mexicano. La muerte de Cicerón, de 1840. Si hay aquí entre el público gente de teatro, pensando, ¿qué podemos montar? ¿Qué obra de teatro podemos montar? La muerte de Cicerón. Y si la montan, yo vengo y hago la introducción al programa, ¿ok? Y tengo recomendaciones cómo se debe montar también. Yo soy productor de teatro. Vale, perfecto, pues ya. Lo hacemos con... No se peleen. Entonces... Y también escribe la breve reseña histórica de los acontecimientos más notables de la nación mexicana. Y verdaderamente es una figura intelectual. Y es Tornel que ya desde 1822 impulsa aquí, ayuda a impulsar la Compañía Lancasteriana. Y será uno de los grandes promotores de la educación en México. Y es porque es presidente de la Compañía Lancasteriana, ya desde los años 30, que cuando ya se encuentra en ese gobierno del que hablaré en un segundo, esos gobiernos, como ministro de guerra, se ocupa de convertir la Compañía Lancasteriana, también hablaré dentro de un momento de la Compañía... Bueno, ahora, la Compañía Lancasteriana es un sistema educativo muy barato, pero muy eficaz, en el sentido de que hay un maestro para cada 100 niños, ¿no? ¿Cómo funciona? Llegan los 10 mejores niños al principio de la clase, antes de que lleguen los demás, hablan con el maestro les explica de qué va a ir la clase ese día, y entonces cada niño enseña a 10 niños, ¿no? Y se crea ahí, entonces el maestro va arriba para abajo y así las primeras letras se aprendían con papel, ¿no? Con arena, perdón, y primero palo y arena, y después a la vez que me mejoraban. Pero claro, los niños no solo aprenden las primeras letras, aprenden a enseñar las primeras letras, regresan a sus casas, enseñan a sus padres. Hay una revolución educativa en 1841 al 44, hablaré un poco más de ello dentro de un momento, increíble, y eso lo impulsa a través de la Compañía Lancasteriana, que se beneficia tanto Tornel como Santana de ello y lo apoya, ¿no? Y claro, juntos, ¿no?, vamos a tener ese proyecto que surge muy claramente en esos gobiernos. Y se ve muy claramente en esos gobiernos porque, a pesar de todos los problemas que hay, y ya haces bien en mencionar que hay problemas mayúsculos, ¿no? Texas se fue, ¿no? Pero hay la necesidad de rescatarlo. Yucatán empieza su propia guerra de secesión en 1840. No hay dinero, ¿no? Y hay una cultura de pronunciamiento que no se va. Hay una miseria también significante. En fin, no es fácil. Pero esta es la primera vez que tenemos cierta continuidad en el gobierno, algo que no se había visto hasta entonces. Si uno se pone a mirar quiénes son, ¿no?, las personas que están, los ministros de los diferentes gobiernos de las primeras décadas nacionales, las carteras van cambiando cada 2 meses, cada 3 meses, nadie dura. Y sin embargo, en estos gobiernos tenemos 4 personas clave, o 3 personas clave, que se mantienen ahí. Tenemos la figura de José María Bocanegra, que también escribe una magnífica historia del México de los primeros años, ¿no?, que se pone encargado de la cartera de relaciones. Tenemos bueno, Pedro Vélez, encargado de justicia, Tornel de guerra y a Ignacio Trigueros, encargado de hacienda, y se mantienen durante casi, ¿no?, 3 años ahí. Eso significa que impulsan una serie de proyectos que son capaces de mantener, ¿no?, porque no hay esa variación. Es cierto que quizás podemos hablar más de sus intenciones que de sus logros, pero hay de todas maneras logros. Santana diría, ¿no?, feliz de la manera que estaban trabajando, de que, claro, sin orden no puede haber leyes y sin leyes no puede existir la libertad, y en eso se dedicaron a ello. Y se mostraron orgullosos. Tornel ya en 1844, echando la mirada atrás a ver cómo lo habían hecho, ¿no?, hablaba de que el plan político que ellos iniciaron lo acogió la nación con ardor y había suministrado ya tantas esperanzas de su felicidad futura. Y eso, en términos de qué es lo que hicieron y cómo lo hicieron, pues lo que vemos es, primero, tenía mucho orgullo en las bases. Primero, las bases de Tacubaya. Es una dictadura, pero de alguna manera dan ese orden que necesita el país. Cuando no funciona, entonces tienen la Constitución del 43, pero están muy orgullosos de la Constitución del 43.
Y una cosa que a mí me impacta de esa Constitución es de que, aunque por un lado se limita el sufragio todavía más, el sufragio masculino todavía más de lo que había sucedido en la Constitución de 1836, dejan claro de todas maneras que contaban que para que en 1850 se extendiera el sufragio a todos aquellos que supieran leer y escribir. Eso es el artículo 18 de esa Constitución. Cuando uno ve la energía que pusieron en la educación, esto no es en vano. O sea que verdaderamente hay una visión ok, en estos momentos vamos a limitar el sufragio a ese grupo, pero finalmente van a intentar cambiar lo demás. Claro, lo que tenemos en términos de la gran frustración de los santanistas, de esos ministros, es que es la primera vez que es una constitución que da ciertos poderes al poder ejecutivo. Una de las grandes historias o los problemas de las constituciones de las primeras décadas nacionales mexicanas es que por el temor al despotismo siempre dan mucho poder al Congreso y casi nada al Ejecutivo. Y como hay tantas crisis y que entonces los presidentes necesitan poderes de emergencia para resolver esos problemas, pero esos poderes de emergencia son anticonstitucionales porque ninguna constitución permite que las haya, ¿no? Esta Constitución crea un contexto donde puede haber un presidente un poco más activo, pero lo que descubren los santanistas, estos cuatro, es que, no, estos cuatro no, estos tres, el de en medio prefiere quedarse en Veracruz. Y finalmente caerá ese gobierno por una disputa interna, porque Tornel finalmente le reclama a Santana que tiene que venir, que tenemos una constitución para que sea él. Y ahí se pelean. Y ahí empieza ya. Y claro, Santana sin Tornel y sin estos ministros que todos dimiten, ¿no? Finalmente es el final de ese gobierno. Y en términos de educación, o sea, verdaderamente la educación es uno de los grandes proyectos. Simplemente para darles una idea, ¿no? En 1845 había ya, esto es aparte, esto es una consecuencia de sus reformas, de haber convertido, ¿no?, a la Compañía Lancastriana en la Dirección de Educación Pública. En 1845 había 2.200 niños registrados en 56 escuelas en Zacatecas en Zacatecas, tan solo en Zacatecas. Y en Puebla había 3.260 atendiendo 38 escuelas. En el Departamento de México había 46.698 niños inscritos en 960 escuelas. Comparado con el número de escuelas que había habido tan solo una década antes, estas cifras resultan francamente increíbles. Y esta revolución educativa fue posible exactamente gracias al decreto del 26 de octubre de 1842, con el que la Compañía Lancastriana se convirtió en la Dirección General de Instrucción Pública. Y de la misma manera que promovieron este proyecto educativo, también pues vemos que apoyaron, y por razones de tiempo voy a ya saltar un poco y me voy a ir directamente ya al teatro, ¿no? Pero podemos hablar más de esos gobiernos, ¿no?, si después quieres saber más sobre ellos, ¿no? Lo que sí que diré es que dentro de esas reformas, bueno, por ejemplo con la economía, con Trigueros, también el gobierno de Santana, esos gobiernos, logró a través de su política fiscal, tanto en 1843 como en 1844, recaudar la cantidad más alta de ingresos de la época. 19,5 millones de pesos en 1843 y casi 20,5 millones en 1844. En un contexto, imagínense cómo se puede organizar un sistema fiscal, ¿no?, en esa época y que lograran eso. Desgraciadamente sus gastos eran todavía más astronómicos, pero que se buscaba, ¿no?, incentivar esto. Y bueno, tenemos, en fin, la manera que se buscaba también apoyar pues, proyectos como el teatro. Y dentro de este contexto y esta búsqueda de apoyar un proyecto patriótico que viene con esta visión, que surge el Ateneo Mexicano. Y tenemos el gran privilegio de tener entre nosotros a Erika Madrigal Hernández del Público, que hizo una tesis doctoral absolutamente espléndida, precisamente sobre el Ateneo Mexicano en esa magnífica universidad que hay en Escocia que se llama St. Andrews. Y lo que vemos es precisamente que ese Ateneo Mexicano, que empieza en 1840, pero empieza a prosperar verdaderamente durante estos gobiernos santanistas, reúne a gente de diferentes posturas políticas que deciden aparcar sus opiniones políticas en la puerta y entran ahí para estimular un proyecto, y lo definen ellos como proyecto patriótico proyecto, ¿no?, que busca, por un lado, fomentar una literatura nacional,
una literatura mexicana, y esto va a tener relación con el Gran Teatro de Santa Ana, que también Arbeu va a estar buscando crear un teatro nacional mexicano, ¿no? Y estos son... Y claro, la figura clave dentro de esto, yo lo digo más que Erika, porque soy medio santanista de vez en cuando, no es Tornel, ¿no? Y en cierta manera yo veo, mientras que Erika, que está aquí, dirá que no necesariamente son santanistas y que de hecho pues son diferentes políticos mexicanos de la época que están buscando ese proyecto patriótico, el que coincida con la época donde estaban los santanistas del poder y que esté Tornel ahí, yo lo veo, yo le doy más un sabor santanista a ese proyecto del Ateneo. Pero es increíble cómo se reúnen la publicación, el Ateneo Mexicano, lo que publican, y verdaderamente buscan fomentar las ciencias, la cultura y extenderla a las masas. Y usan el término de masas, ¿no? En otro contexto, podemos hablar, y lo hablo en mi biografía de Santana, hay un elemento populista, en cierta manera, de los santanistas, que a veces, ¿no?, quizás hacen, por ejemplo, con la Compañía Blanca Castellana hay grandes ceremonias donde los niños y sus padres, cuando reciben los premios por haber aprendido, pues aparecen ahí todas las figuras santanistas, ¿no?, para que se sepa quién está, ¿no?, apoyando esa reforma educativa, ¿no? Y en cierta manera el culto a Santa Ana pues entiende en ese contexto porque ¿qué ven? Ven que son ellos los que les están ayudando a aprender y a escribir. Y es en ese contexto también que surge, ¿no?, la figura de Arbeu con su gran idea de crear un teatro, ¿no? Antes de que apareciera el gran... Este es el Ateneo. Antes de que apareciera el Gran Teatro de Santa Ana, había habido en la Ciudad de México el Teatro Provisional o de los Gallos, al aire libre, también conocido como de la Ópera, el Teatro Principal, el Teatro de la Unión, pero muchos de ellos empiezan también en esta época, en 1840, o sea que es un momento de efervescencia cultural y está teniendo lugar precisamente, ¿no?, en este contexto donde hay este proyecto patriótico del Ateneo, pero también, en cierta manera, de los santanistas. Y es un teatro que finalmente será, ¿no?, inaugurado el 10 de febrero de 1844, pero ya se empieza, ¿no? La primera piedra se pone en 1842 y como aprendí hoy, el que pone la primera piedra fue Santa Ana, ¿no? Francisco Arbeu, y bueno, una vez que se construyó, la verdad es que era un teatro, bueno, si van a la exposición ya tendrán una idea de cómo era ese teatro. Increíble. Y volveré a ciertos comentarios contemporáneos de la época, lo que decían de ese teatro. Pero tenemos a un diplomático gringo, o estadounidense, vamos a ser respetuosos, ¿no?, poeta, se me nota el santanismo, ¿eh?, pero poeta y también un crítico literario que está en 1850, se encuentra en México y considera que es el mejor teatro del mundo. Y ese es un señor que ha viajado por Rusia, ¿no?, y estoy hablando de Bayard Taylor, ¿no?, y lo describe, a theater with glittering chandeliers and 5 tiers of boxes, ¿no?, un teatro con candelabros y cinco pisos, ¿no?, de palcos, ¿no?, one of the finest theaters in the world. Y Arbeu, un gran empresario, constructor de teatros, máximo promotor del arte escénico de la Ciudad de México, según Luis de Pablo Hameken, ¿no?, totalmente de acuerdo, él apelaba, y esto según Hameken, apelaba al orgullo nacional y a la obsesión por el avance del pueblo mexicano en la carrera de la civilización, al arguir en 1842 en una carta al Ayuntamiento de México que hacía falta levantar un gran teatro en la calle Vergara, ya que, y esto es lo que decía Arbeu, los teatros de ópera y de verso, lo selecto de las composiciones que se presentan en escena, el talento de los actores y el aprecio con que se miran, demuestran evidentemente que el pueblo de México recorre con pasos gigantescos la carrera de la civilización que otros pueblos han andado muy lentamente, y siendo tan incuestionable que ella demanda una decidida protección y fomento. O sea que lo que se busca es crear un teatro, pero también de alguna manera es promover la civilización y un poco poner a México ahí con los grandes países del mundo. Si tú no tienes un buen teatro, no eres un buen país. Esto la gente del teatro lo sabe, ¿no? Sin teatro... A modo de ejemplo, Sant Andrus es un pueblecito, ¿no?, un pueblo universitario medieval, precioso, tienen que ir, ahí estoy yo, mi casa es su casa, ¿no? Y tenemos un teatro, y de repente hubo una crisis, porque el teatro, como siempre, los teatros tienen problemas económicos, el teatro lo cerraron.
Y para nosotros, los habitantes de Santander, esto era un trauma, porque siempre podíamos decir, estamos en el fin del mundo, porque Santander está en el fin del mundo, estamos en el fin del mundo, pero tenemos teatro. Porque si tenemos teatro es que somos civilizados, aquí hay civilización, estamos en el fin del mundo, pero hay civilización. Y sin teatro, de repente, ¿qué tenemos? Golf, Dios mío, ¿no? Y ya para cuando en febrero de 1844 había quedado concluido, mostraba Arbeu en una extensa carta que salió publicada en el siglo XIX sus intenciones patrióticas. Cuando yo concebí la idea de un gran teatro para la hermosa e ilustrada México, tenía esta grandiosa perspectiva a la vista y me animaba con un porvenir de entusiasmo y emulación. Quizá este local tan hermoso y que no puede menos que entusiasmar a los artistas será el digno plantel donde comiencen a brillar los talentos de nuestra estudiosa juventud. E igual que los santanistas del Ateneo mexicano, o los ateneístas, Arbeu quería contribuir a la formación de una literatura nacional y, en su caso, una literatura dramática mexicana. Decía Arbeu que revele el genio y las costumbres de esta nación siempre desgraciada, pero constante y animada a pesar de las convulsiones políticas en la marcha de sus progresos literarios. Santa Anna, que apoyaría, es más, en su sexto y último gobierno, una campaña patriótica, como la que acabo de mencionar al principio, ¿no?, apoyó a Arbeu ordenando que el teatro, y es una cita, fuese inaugurado con el alborozo y la alegría de los bailes de carnaval. Tenemos constancia, es más, que lo apoyó desde el momento en que Arbeu empezó a gestionar su edificación. Según dejó constancia, un amante de las bellas artes recién llegado a México de Cuba el 22 de junio de 1843, lo primero que yo he visto a mi llegada a esta ciudad es el nuevo teatro que se construye en la calle Vergara. Desde La Habana había oído hablar de él con elogio y de que se sabe que se edifica bajo la protección y el nombre de Santa Anna. Arbeu mismo reconocería después la importancia del apoyo que le brindó el héroe de Zempoala, resaltando que al manifestar su más profundo agradecimiento, que lo hacía, no se trataba de una lisonja, sino un tributo de gratitud que pago con la sinceridad exenta de ambiciones y extraña a las pasiones políticas. Y cuando se inauguró el teatro fue verdaderamente un gran acontecimiento. Guillermo Prieto exclamaba: «Bello eres, oh Vergara, como la Raquel de la Escritura, soberbio estás en tu grandeza como el cedro del Líbano». Y Arbeu decía orgulloso: «Hemos llenado nuestro deber levantando el templo y asentado en él los pedestales que han de sostener a nuestros trágicos dramáticos». Y la prensa, obviamente, reconocería la importancia cultural y patriótica del Gran Teatro de Santa Anna. Su erección era una necesidad exigida de tiempo atrás para poner ramo de civilización en armonía con los soberbios monumentos que decoran nuestra capital y con la suntuosidad de las fiestas. El nuevo teatro existe como un monumento, como los que exclusivamente pertenecen a la era de nuestra emancipación. El mexicano que conoce los mejores teatros de Europa no sentirá vergüenza ni humillación al mostrar el nuestro a los extranjeros que le hacen justicia. Pueden el tiempo y las ciencias hacer de este edificio el verdadero teatro donde la susceptibilidad de los talentos y el ingenio mexicano luzca algún día y corone a los que siguen las huellas de Calderón, etcétera, para que sea el primer templo en que se inmortalice la poesía mexicana. Y hay que ver precisamente, ¿no?, esta dirección de este... Claro, tenemos que agradecer a Arbeu, inevitablemente, es Arbeu el gran promotor de este teatro, pero el contexto en que se erige, ¿no?, se beneficia de que hayan estos santanistas que lo apoyan. Consideraciones finales. ¿Cuáles fueron los legados de esos proyectos culturales? Y claro, el problema es otra vez un contexto de pronunciamientos y después de una guerra devastadora, que es la guerra contra los Estados Unidos, que viene después. Y el impacto que eso tiene. Y más adelante, ahora acabo de sacar un libro sobre la Guerra de 3 Años, una de las peores guerras civiles, ¿no?, la peor del siglo XIX mexicano, donde se matan mexicanos como no se mataron en ninguna otra guerra, con la destrucción que eso comportó. A pesar de que aún dentro de esa guerra, en 1859, pues tenemos óperas como la de Paniagua, ¿no? O sea que todavía la cultura se mantiene ahí a pesar de la guerra. ¿Qué legados culturales? Es difícil. Por un lado, se podría arguir de que hubo un impacto decisivo en términos de la educación de primeras letras. Eso impactó. Se podría arguir que la politización que hay en México a nivel popular en vísperas de la Guerra de 3 Años
se explica debido a esas reformas educativas, que la gente podía escribir y leer, y de repente eso pues ayuda a hablar de entender de política. Pero muchos de los otros grandes proyectos evidentemente terminan y no cunden y no prosperan como tantos otros proyectos de ese México. Entonces el Ateneo tampoco dura, ¿no? Pero el teatro sí, el teatro duró. Y aunque no se llamó Santana cuando no estaba Santana en el poder, cuando regresa. Y también, evidentemente, también lo que perdura de entonces es ese himno nacional que se estrenó precisamente en el Gran Teatro de Santana en 1854. Y así, finalmente, antes de concluir con una anécdota personal, y es que yo, uno de los momentos donde me he sentido más mexicano, si me permiten haberme sentido mexicano, es que en 1999, cuando yo estaba viviendo en Jalapa investigando a Santana, mis hijos, que eran chiquitos, fueron a un colegio en Jalapa, y a mi hijo Ed, pues lo escogieron para hacer los honores de la bandera. ¿No? Era la escolta. Y entonces, en fin, yo decidí que me iba a aprender el himno nacional, porque ¿no? Yo iba a cantar ahí con todos y, bueno, orgullosísimo. Lo que pasa es que me extrañó que no cantaran el verso que yo, ¿no? Del guerrero inmortal de Zempoala te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible, tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano en la paz y en la guerra, el caudillo porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor. Y con esto termino, pero hay tiempo para preguntas, obviamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Will Fowler. Yo creo que solo diré que seré un mejor mexicano y seremos todos los aquí presentes mejores mexicanos cuando hablemos español como Will Fowler. ¡Qué barbaridad! Yo quiero hablar español así cuando sea grande. Y me parece además muy pertinente la reflexión de Will Fowler y la presencia de Will Fowler en el Palacio de Bellas Artes esta tarde. En un momento en que estamos tan jalonados políticamente en el país, en que nos gusta construir tantos mitos negros a diestra y a siniestra, y nos gusta ver tantas figuras providenciales y construir tantas leyendas negras, creo que el entender los matices que tienen las figuras históricas y el entender los claroscuros que hay a la hora de evaluar, digamos, el legado de una figura histórica, son un ejercicio útil e importante y son un ejercicio que contribuye al diálogo y justamente por eso es que Will los invita a dialogar, sugerencias, preguntas, comentarios, dudas o admoniciones, nada más si levantan la mano y nos dicen su nombre para que sepa Will con quién está platicando. No se apelotonen todos. ¿Hay un micro por ahí o no hay un micro? Voz de tu ronco pecho. Hola, amigo Daniela, también creo que no sé si soy santanista o no, sabría, como Santana no sabría, pero me llama mucho la atención lo que comenta. Recuerdo el libro de Rafael Muñoz, de Santana, y él dice que jamás en la vida Santana seguramente tocó un libro. Y ahorita me extraña mucho cuando dice que él apoyaba la cultura, pues así de wow, o sea, fue increíble. Entonces me llama mucho la atención otra contradicción más a la lista de Santana, era culto, les pensaba, habría salido de un libro, ahora ha tenido libros, o su casa no tenía libros, quién sabe qué presidente, no sabemos, ¿no? Entonces se hizo muy curioso eso, porque sí, exacto, manda construir un teatro, la joya, etcétera, pero habrá sido consciente, o parte también de esta personalidad santanesca de sí, dale, sí, yo voy a mandar el agua, no sé, eso me llamó mucho la atención. Wow, genial todo esto. Muchas gracias. ¿Pregunta por pregunta o hacemos una ronda? ¿Qué prefieres? Bueno, yo como tú. Pues pregunta por pregunta, muy bien. Bueno, es una pregunta fundamental. Y yo empecé, de hecho, cuando yo empecé mi tesis doctoral en 1989, ¿no? Trabajando a Tornel, enseguida yo empecé pensando, bueno, este era el ministro de Guerra de Santana, ¿no? Ahí sí empecé. Entonces yo empecé ya pensando, bueno, esto va a ser investigar un monstruo corrupto, vil, y esto va a ser muy interesante hacer una tesis así sobre malos, ¿no? Encontrándome con Don Demonio. Y
Y entonces me encuentro que no, de hecho Tornel me revela un gran escritor, ¿no? Y entonces me encuentro con esa gran contradicción. ¿Cómo es posible que una persona tan culta como Tornel sea tan leal y fiel con Santana? O sea, no tiene sentido. Entonces, en fin, o nos hemos equivocado, que resulta que Santana no es, si no nos explica. Yo no sé hasta qué punto Santana leía, o sea, hay un historiador, ahora no me acuerdo, que habla de que hay un momento de que era Dávila el que era el gobernador durante la colonia en Veracruz, que le prestaba libros y hay no sé qué versión que él leía a... Era un general de los 50. Pero, en fin, que estaba leyendo, pero estamos hablando de antes de la guerra de independencia, pero no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que iba al teatro seguido. Entonces, y que habían óperas que le encantaban, y eso tenemos evidencia de ello. Que le gustaban mucho los gallos, ¿no? Entonces, a diferencia de Tornel, que sí que es mucho más el típico, ¿no?, hombre culto, intelectual, que le gusta, Santana es un hombre de acción, ¿no? Es un hacendado, es quizás no tan pulido como Tornel, pero escribe bien también. O sea, sus memorias están muy bien escritas. Eso no es un analfabeto que está escribiendo. A veces no dice toda la verdad, pero eso es Por acá había otra mano levanta. Antonio, un gusto. Gracias por su trabajo y quería ver si, por ejemplo, en esa temporalidad, cuál era el órgano regulador del contenido de las obras de teatro. Porque, por ejemplo, yo llegué a desarrollar una menuda investigación acerca de las representaciones travestistas, ¿no?, de contenido travestista en la Ciudad de México. Como sabemos, la primera parte del 19, pues todavía estaba ese poder, ¿no?, de la iglesia, poder decir estas representaciones, ¿no?, incluso sanciones y las vetamos. En esta temporalidad todavía había una apertura, la manutención de estos contenidos. Es cierto lo que mencionaba, ¿no?, en el sentido de que sí que hay momentos de censura con Santana, ¿no? Y de hecho en estos gobiernos, en 1943, cierra bastantes periódicos en un momento dado porque tiene esa vertiente. Pero con el teatro, donde yo veo finalmente, donde hay un momento donde sí hay una censura fuerte, es ya en la dictadura de 53 a 55, y hay personas que van a los teatros a ver qué está sucediendo, porque claro, uno puede presentar un texto escrito y entonces se puede censurar, o el texto escrito no tiene nada así problemático, pero se puede representar de mil maneras donde físicamente y visualmente sí que se está ofreciendo una caricatura del gobierno. Entonces ya el control de esa dictadura, y es verdaderamente una dictadura muy dura, ¿no? Ahí mandan a gente a los teatros a ver qué está pasando. Y entonces, pero estamos hablando del 53 al 55. Yo no soy consciente de que haya esa clase de censura en el contexto del teatro en ese momento. Yo voy a hacer un complemento con una recomendación bibliográfica, porque a partir de la invitación de Beatriz a presentar a Will, me clavé un poco en la bibliografía existente sobre el Gran Teatro de Santana. Hay dos libros sobre el Gran Teatro de Santana, uno histórico y uno más técnico, editados por el CITRU, por el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli, que está ahí en donde está la ENAT, en el Chocorrol, como se le conoce popularmente en Churubusco y Tlalpan. Y hay un libro extraordinario que voy a confesar en dónde lo conseguí. Lo conseguí en Script, es decir, lo tengo pirata. Porque no lo conseguí de otra manera. Pero se llama Los Patriotas en Escena. Es de Miguel Ángel Vázquez Meléndez. Es una historia del teatro en México. ¿Miguel Ángel Vázquez Meléndez? ¡Qué gusto! ¡Qué vergüenza! Está descatalogado. Es un librazo. Pues que Miguel Ángel te responda esa pregunta mejor. No, sí, pues es que ahí tú cuentas esto. No entiendo lo de descatalogado. Pues no está en librerías. No en el fondo y no en el péndulo. En el péndulo. Híjole, si me hubieran dicho y yo saco. Bueno, pero digamos, tú tienes una investigación ahí muy seria sobre eso. Con tanta pena ya no sé qué decir. sobre la legislación que censuraba el teatro. La censura en México existe desde la época colonial. El antecedente más visible, digamos, es una obra que se llama México Revelado, que le cambian el título por México Nuevamente Conquistado. Ese es un trabajo que hizo el maestro Germán Viveros, que es un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. México Revelado habla justamente de la muerte de
Cuando hay el tránsito de la época colonial al siglo XIX, la política republicana está en contra de los monopolios. Entonces el teatro deja de ser un monopolio de Estado y se entrega a particulares. La vigilancia en el teatro se da por dos vías. Uno es el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que nombra jueces, y otro, al ser la capital del país, también hay una censura federal, digamos. Efectivamente, Antonio López de Santana, y a través de Tornel, la gran pregunta era quién estaba atrás de Santana, y entonces uno descubre justo que está Tornel. En 1853, Antonio López de Santana decreta el reglamento para el teatro en México, y entonces ahí él dice, entre otras cosas, que se debe fomentar la literatura dramática, los edificios teatrales y la formación teatral. Esos tres aspectos no le da tiempo a atenderlos, pero un aspecto que sí atiende inmediatamente es el de la censura. Entonces, a partir de 1853, él nombra a los censores. Antes había ya unos, pero él acelera, digamos, esto. Todas las obras de teatro pasaban por la censura. ¿Sí? No hay una obra que pase sin esto. Pero, digamos, la censura ha existido por lo menos desde la época colonial, que con México revelado, y ya lo más notable, digamos, es la censura en la época de Palillo, ¿sí? Pero la censura siempre ha existido. Ahora, otra precisión, si me permite, los versos de Ignacio Rodríguez Galván fueron parte de la ceremonia de la colocación de la primera piedra, ¿sí? En 1901, ya cuando se da la demolición del Teatro de Santana, una de las preguntas constantes es ¿y dónde está esa primera piedra? ¿Y dónde están los documentos que se guardaron en esa primera piedra? Yo no lo sé. ¿No están? No lo sé. ¿Están aquí? En la exposición. Ah, esa es Bueno. entonces, digamos, eso sería justo un homenaje a Santana. Reyes de la Más Salvatierra no dicen, podemos criticar a Santana de todo lo que quieran, pero él fomenta el teatro. Y justo cuando Nicolás Alvarado decía, Santana fue el primero que defendió los derechos contractuales de los actores. Antes los actores entraban y salían del teatro a gusto del empresario, pero Santana es el primero que establece que se respeten los derechos contractuales. Y hablando de la protección de actores, Tornel, en 1828, cuando empieza la expulsión de españoles, había varios actores españoles que a él le gustaba mucho el teatro y les perdona para que no sean expulsados. Y ya para terminar, Santana sí apoya a Francisco Arbeu, pero curiosamente el Teatro Nacional es el primer teatro que tiene un palco presidencial, entonces no es gratuito. Arbeu muere pobre, que era un honor, digamos, en México habría que nacer pobre y morir igual, ¿sí? Ser honesto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y Arbeu muere pobre justo porque no puede pagar la deuda que contrajo para construir ese teatro. Sin embargo, Arbeu también construye el Teatro de Iturbide, que es la actual Cámara de Representantes de la Ciudad de México, ¿sí? en Donceles. En 1853, el Teatro de Iturbide apenas está en construcción, pero Santana ya lo incluye en el reglamento de 1850, de esa época, pues. El teatro se inaugurará poco después, dura meses, se convierte en la Cámara de Diputados, se incendia, es reconstruido y curiosamente es el único teatro del siglo XIX que sigue en pie. ¿Sí? El teatro principal se incendia, el Teatro de Santana es demolido, los otros teatros igual, y el único que persiste es el de Iturbide. Entonces es muy curioso que los dos grandes antihéroes, Iturbide y Santana, son los que tienen teatro. Es un librazo, Los Patriotas en la Escena de Miguel Ángel. Y todo lo que yo dije en mi intervención se lo debo a la lectura tanto del libro de Will como del libro de Miguel Ángel. De veras, échenle un ojo a ese libro. Gracias. Nos da tiempo de una más.
Gloria Maya. Yo me dedico a la ópera en el siglo XIX e hice una investigación sobre la producción de ópera en la década de 30 hasta 57. Y toda la década de los 30 la ópera es financiada por el gobierno a través de gastos secretos. Y encontré los documentos que lo comprueban. En 41, después de la compañía de ópera de Filippo Galli, que en realidad yo le llamo del teatro principal porque pues no fue Filippo Galli el empresario, hay un espacio sin representaciones operísticas, sí de teatro, y en 41 viene otra compañía de ópera que hoy me sorprende porque no he encontrado comprobación de que también fue apoyada por el gobierno y por Santana. Sin embargo, se representa en el Teatro de la Ópera, que es el teatro provisional, y luego cambian al teatro principal. Y ahí hay muchas funciones en honor a Santana, y una de ellas es Belisario, que le encantaba, la otra Tila. Y en la función de Belisario aparece un caballo, como con Napoleón, ¿no? Y a la hora que está Belisario cantando el área principal, el caballo relincha y entonces es un caos, ya la función principal, pero hasta metían en grandes producciones, ¿no? Y siempre y contrastan las crónicas, que siempre Santana iba muy uniformado, todo el gabinete, Tornel y todos ellos, en contraste con otros presidentes que eran muy sobrios en cuanto a la representación. Eso hoy me llama la atención gracias a la conferencia y he de encontrar ahí algo que vincule más pues, el apoyo del gobierno hacia estas representaciones, ¿no? Y bueno, en 57 también salían de gastos secretos, Manuelito Paino, híjole, también le gustaba la ópera y financiaba mucho a través del Ministerio de Hacienda. Muchísimas gracias, Will Fowler, muchísimas gracias al Rincón del Palacio, a Beatriz Gómez, su director, y muchísimas gracias a todos ustedes por venir esta tarde. Gobierno de México.